En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Abba Padre Internacional, aquí estamos como cada día, con más ánimo, con más alegría, con más Espíritu Santo para todos ustedes. Hoy queremos decirle que el Dios de lo alto es la mayor lámpara encendida que podemos tener dentro de nuestras mentes, dentro de nuestro corazón, dentro de todo nuestro ser. Porque como dice el apóstol San Pablo en la carta a los tesalonicenses, nosotros somos alma, cuerpo, espíritu. Vamos a comenzar a invocar el Santo Espíritu del Señor para que comencemos a desarrollar todos los segmentos que tenemos para ustedes. Muchas gracias, hermano Luis. Es para nosotros un honor, un privilegio estar aquí en su maravilloso programa Abba Padre Internacional. Somos Roque y María Peña, un matrimonio desde Boston, Massachusetts. Con todo el amor vamos a aclamar la presencia del Espíritu Santo para que obre en nosotros, en cada uno de ustedes y en todo el mundo, todas las comunidades que lo necesitan tanto en este tiempo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Santo. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Espíritu Santo, abre los cielos, manda tu fuego, derrama tu unción, Espíritu Santo, abre los cielos, manda tu fuego, derrama tu unción. Te necesito, te necesito. Te necesito, Espíritu de Dios. Te necesito, te necesito, te necesito. Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, fuerza divina de lo alto, ven, ven Espíritu Santo, que te necesitamos Espíritu Santo, fuerza, fuerza divina de lo alto, bendito Dios. Ven, Paráclito. Ven, ven Espíritu ven Santo a llenarnos de Dios. tu corazón. Llénanos de ti Espíritu ven Santo.
a consolarnos. Ven, ven, Tú eres el Espíritu único Santo. consolador que nos llena de tu gracia, de tu poder, de tus maravillas. Espíritu de Ven, Dios. Espíritu Santo, Ven, a Espíritu rescatarnos. Santo de Dios. Ven a sanarnos. Ven a tu pueblo. Ven a liberarnos. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven y toma el Paráclito control de divino. todo esto que pasa en el Desciende de lo mundo. alto, Espíritu Santo Santo de Espíritu de Dios, de cada uno de Ven, nosotros. Espíritu Santo de Ven a Dios. salvar los Llénanos de ti, matrimonios, Espíritu Santo, de tu Dios. fuerza, Ven a fortaleza, salvar las familias. de tu amor, de tu paz, Ven, Señor. santa fuerza de lo alto Santo, divino, Señor. Salvador Bendito y Dios. Redentor. Bendito y alabado Paráclito, sea por siempre. llénanos Glorificado con sea tu tu fuerza, santo con nombre, tu Señor. poder. Santo, Derrámate santo, en esta comunidad, en Paséate este por tu país, pueblo, Espíritu en Santo. todo el mundo entero, sanando a los Señor enfermos, Jesús. Espíritu Santo de Sánanos, Dios. sánanos, Santo, sánanos, santo Dios. santifícanos, Santo, cura nuestras bendito heridas, Llena sálvanos, los Señor corazones, Jesús, Señor, de tus porque fieles, solos no podemos. Santo. Espíritu de Bendito Dios, Dios. ni una hoja se mueve sin Santo. tu permiso. Te pedimos permiso, Espíritu de Dios, para proclamarte en grande, para darte toda la honra y la gloria a ti, Espíritu de Dios. Santo Espíritu, te Santo necesitamos, Bendito te Dios. necesitamos. Bendito Dios. La República Dominicana Santo te eres, Señor. necesita, el mundo entero te necesita, nosotros y todo lo de la staff Derrámate te con poder, necesitamos. Señor. Derrámate con poder sobre tu pueblo, Señor. Juntos te necesitamos Santo Dios, todos, Santo. todos. Te necesitamos. Te necesitamos. Te necesitamos. Espíritu de Dios. Los niños, los ancianos, bendito Dios, Santo te Dios, necesitan. bendito Dios. Gracias, Alabado Espíritu de seas. Dios. Gracias, Gracias, Rey. fuerza de Bendito vida, y alabado que sea baja por de lo siempre, alto. Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Él les ha dado dones y carismas. Ellos con sus talentos quieren glorificarle en Voces para el Padre. Primer Festival Virtual Católico Latinoamericano. El tiempo para registrarse será hasta el 20 de septiembre del 2020. Busca las bases del concurso en nuestras redes sociales Abad Padre Internacional o solicítalas en nuestro WhatsApp 809-802-1733. Voces para el Padre, el gran festival latinoamericano. Mis hermanos y hermanas, hoy vamos a reflexionar según el Evangelio de San Mateo en su capítulo 25, versos del 1 al 13. Aquí el Señor establece la siguiente parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceites con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz que llega, el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotros, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Mis hermanos, estamos en toda esta semana que hemos estado reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo, hemos visto la palabra clave, velad. Velad quiere decir adorar más. Velad quiere decir orar más. Velad quiere decir alabar más. Velad quiere decir atender
nuestros rebaños, acompañar las personas que acuden a nosotros buscando consejo, buscando discernimiento, buscando fortaleza. Velar quiere decir realizar obras de caridad. Velar quiere decir dar servicios en las cosas del Señor. Velar quiere decir atender las cosas del Padre. Velar quiere decir llenarnos de un corazón compasivo, como el Hijo se llenaba cuando hacía los milagros. Y ese corazón compasivo y misericordioso sigue unido al corazón inmaculado de la bienaventurada Virgen María. ¿Cuántas veces uno se despista y vive en la oscuridad? ¿Cuántas veces nosotros tenemos tribulaciones? Pero no podemos caer en la asedia espiritual que nos va a llevar a una amnesia, a una tristeza, a un abandono de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. El Señor ha puesto mucho en nuestras manos. Y no solamente nosotros tenemos que velar por nuestra propia salvación, sino también por la salvación de lo que Él nos ha dado. Velad, mis hermanos, velad. Bendiciones. Los santos son verdaderamente lámparas encendidas que van caminando y las personas le van siguiendo por sus buenas obras, por sus frutos, por sus enseñanzas, por sus ejemplos, por su divina costumbre que nos van transmitiendo a través de la práctica en los ejercicios espirituales. Ariel Céspedes con el Santo del Día. Muchas gracias, don Luis, muchas bendiciones. Hermanos y hermanas, hoy 28 de agosto, la iglesia celebra el día de San Agustín, doctor de la iglesia, obispo y doctor de la iglesia. De San Agustín podemos decir tanto, señores. Recordemos que él es el hijo de Santa Mónica, ella que oró 30 años por él para que él llegara a la iglesia católica. Recordemos que él se había unido a una secta, señores, que decía que el mundo había sido creado por el diablo, no por Dios, pero después Dios fue moldeando todo eso. Un hombre orgulloso, vanidoso, un hombre que lo único que creía que él con sus conocimientos podía conquistar el mundo. Él fue impresionado por la palabra del Señor. Me encanta cuando él se dejó impresionar por la inteligencia, la sabiduría que tenía San Ambrosio. De él podemos nosotros aprender hoy que siempre tenemos que escuchar las prédicas, siempre debemos escuchar lo que Dios nos quiere decir a través de otros, señores. De él vemos que un día estaba leyendo la Biblia y decía, no, yo no puedo leer ese libro tan sencillo. Después escribiría en las confesiones, oh Señor, ¿cómo podía encontrar las riquezas de la palabra si yo leía con orgullo, si yo lo que quería era buscar fama, sabiduría, conocimiento, pero no la leía con santidad? Oh, santa palabra de Dios, tan tarde te conocí. Wow, me encanta. Una de las frases populares de San Agustín es, Señor, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, Señor. Escribió muchos escritos, defendió a la iglesia de muchos herejes. Su libro, Confesiones de San Agustín, es uno de los libros más leídos, inclusive por muchos religiosos que quieren llegar a la santidad. Me encanta cuando a él le decían, Agustín, tu libro de las confesiones es uno de los libros más leídos. Y él decía, claro, es que a la gente le encanta leer cuando se trata de los pecados de los demás, pero no ve sus propios pecados para cambiarlos. Me encanta. También escribió un libro llamado La Ciudad de Dios, en la que él defiende, señores, que las cosas que suceden en el mundo no tienen nada que ver porque nosotros busquemos de Dios. No sucede como una maldición, sino que es parte de un propósito de Dios para nuestra sanidad, para nuestra salvación, que se puede decir lo que dice la palabra de Dios: todo obra para bien de los que aman al Señor. Y muchos libros más que escribió San Agustín, señores. Defendió a la iglesia. Hoy es doctor y obispo de la iglesia. Me encanta cuando él dejó su esposa. Él vivía, señores, en unión libre, y su mujer un día le decía, una de esas mujeres, con las que él siempre frecuentaba, un día le dice, Agustín, mírame, soy yo, mírame. Y él siguió caminando más rápido. Ella se le acerca, le dice, Agustín, pero mírame, soy yo. Y él siguió caminando más deprisa, y por tercera vez
vez la mujer se le pone de frente, lo agarra por el pecho y le dice: Agustín, mírame, soy yo. Y ella le dice: soy la misma de siempre. A lo que él repite: tienes razón, tú eres la misma de siempre, pero yo ya no soy el mismo. Este fue Agustín después de dejarse transformar por el Señor. Bueno, si quieres escuchar la vida de San Agustín, te invito a que la busques en nuestro canal de YouTube, Ariel Céspedes Vargas. Que Dios te bendiga. El equipo nacional de la Renovación Carismática Católica Dominicana te invita al 4º Congreso Internacional de Exorcismo y Combate contra el Maligno, los días 4, 5 y 6 de septiembre del año 2020. Tendremos 11 charlas magistrales con facilitadores y artistas locales y del extranjero. Busca más información en el WhatsApp 829-602-4351. ¡Viene más! Señor, tu mano sanadora. Cerrar las puertas al enemigo es una opción que tenemos que tener todos los cristianos. Es una opción que tenemos los hijos de la filiación divina. Y por eso, el queridísimo padre Javier Luzón, con experiencia en exorcismo en Madrid, España, está con nosotros. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, sección del programa Abba Padre, que dirige Luis Espinal. Hemos visto en los días anteriores estamos viendo los 7 tipos de ataques extraordinarios de lo que se llama preternaturales. No sobrenatural es lo que solo puede hacer Dios. Preternatural es lo que está por encima de las fuerzas humanas y que sí lo pueden hacer los ángeles, tanto los bienaventurados como los ángeles condenados. Entonces, ¿cuáles son esos 7 ataques? Hemos visto infestaciones que son externos al ser humano, a la persona, por eso se llaman infestaciones, de lugares, de objetos, amuletos, y animales o plantas. Y luego hemos estado viendo dentro de las afecciones personales, las vejaciones, decíamos que tuvo, por ejemplo, San Pío de Pietrelcina, también San Pío tuvo opresiones diabólicas, ¿no? Madre Teresa de Calcuta tuvo opresiones diabólicas. Cuando estaba ingresada en el hospital de Calcuta, fue el arzobispo a visitarla, y el médico le dijo, ella no estuvo poseída, pero sí tenía una influencia diabólica, y le dijo: mire, señor obispo, llame usted a su exorcista porque la analítica que le hemos hecho no coincide para nada con el cuadro clínico en que se encuentra la madre. Esto tiene algo sospechoso de tener un origen metafísico, preternatural, o sea, un origen diabólico. Y el obispo efectivamente llamó al sacerdote, al exorcista, y ayudó a liberar a la madre de esa opresión que estaba teniendo. Hemos dicho que están las vejaciones externas a la persona, primer capítulo del libro de Job, y las opresiones o influencias ya interiores al cuerpo, al corazón, a la afectividad, segundo capítulo del libro de Job. Pues bien, hay un tercer tipo de ataque preternatural contra las personas que es súper insidioso y que es mucho más íntimo todavía que las vejaciones y las influencias o opresiones, que es la opresión diabólica. El otro día tuvimos un meeting, porque otro sacerdote, compañero mío, y yo íbamos a ir a América a dar unas conferencias que nos habían invitado, pero con la COVID-19, no, por supuesto no ha podido ser. Entonces ha suplido, en cierto modo, en la medida de lo posible, con unos mítines por Zoom que hemos tenido, unos organizados por Panamá y otros organizados desde Chile. Y en este último, organizados de Chile, uno de los que organizaban el mitin, donde participaron sacerdotes de toda América y unos poquitos de España, pues en ese mitin uno de los organizadores, es un psiquiatra, que es auxiliar del Ministerio Exorcístico de allí en Santiago de Chile. Y claro, él, hablando de récord, ¿no?, fuera del meeting, pues explicaba, ¿no?, pues cómo a veces pues llegan pacientes que tienen unos sufrimientos, unas obsesiones, y que uno dice, vamos a ver,
Si yo tengo el tratamiento de un TOC, trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Pues con una medicación de 4 meses, 5 meses, esa persona se encauza. Y estos pacientes que tienen obsesión diabólica, es que no le hace efecto ninguna medicación. Ninguna medicación. Y son obsesiones por autodestruirse, por suicidarse, y que bueno, pues a la persona le dan, me acuerdo de un muchacho que al llegar a la pubertad empezó con todo eso, ¿no? Con un espíritu de autodestrucción enorme. Y entonces lo llevaban al centro psiquiátrico, le daban una medicación que tumbaría a un elefante y no le hacía ningún efecto. En cambio, rezábamos por él y mejoraba muchísimo. Son ataques a la psique, esas obsesiones diabólicas que son todavía más insidiosas que las vejaciones, que son externas, y que las opresiones o influencias, porque las opresiones o influencias están más centradas en el cuerpo, en la ruina económica, en el trabajo profesional, en la salud, pero esto es que va a la mente, hace que la persona se obsesione y con un tipo de cosas además que no son comunes en las obsesiones de tratamiento psiquiátrico normal, ¿no? Entonces, pues pensamientos recurrentes y persistentes, que no consigue la persona quitárselos por más que se esfuerza, de desconfianza, de desconfiar de Dios, Dios no me quiere, Dios no me voy a poder salvar, de rencor, de resentimiento, de estar en un bucle del que no consigue salir. Todo es darle vueltas a lo que me han hecho, es una obsesión, y que sí, que eso existe también en el ámbito natural, pero que con una medicación no se quita, y en cambio con oración sí que se quita. Obsesiones de ira, de injurias sacrílegas, o sea, de una necesidad compulsiva de cometer actos sacrílegos, de insultar a Dios, ya saben que la aversión a lo religioso es uno de los síntomas de que hay una presencia espiritual negativa, una obsesión de vacío total, de sequedad total, de no encontrar sentido a la propia vida, un sentimiento de soledad infinita, de una especie de aislamiento cósmico, ¿no? De sentirse en un vacío, en un pozo, de fatiga, una fatiga que no se remedia con ninguna medicación, de desaliento, de desesperación, cosas que muchas veces a mí me han llegado gente enviados por los psiquiatras, cuando han visto, psiquiatras con un sentido cristiano, que cuando han visto que no responde a ninguna terapia, ni a psicoterapia, ni a farmacoterapia, que no responde. Entonces le ha dicho, ¿por qué no consulta usted a un sacerdote? ¿Por qué no le pide usted a un sacerdote que le rece? ¿Por qué no va usted a ver al exorcista? No vaya a ser que tenga ese tipo de influencia diabólica que es ya la obsesión diabólica, ¿no? Impulsos de suicidio, impulsos de angustia, de miedo sin ningún fundamento, de pánico sin ningún fundamento, a veces incluso durante el sueño sufriendo unas pesadillas terroríficas, ¿no? Bueno, son sentimientos y pensamientos especialmente dolorosos, especialmente bloqueantes. La persona se queda bloqueada, ¿no? Me acuerdo pues de uno que estaba con un sentimiento de culpa que no tenía fundamento y que no le dejaba tener paz. Otro pues que no salía de la preocupación por ser abandonado. Todo el mundo me ha dejado, seguro que usted también me va a abandonar, porque era uno de los pocos puntos de apoyo que tenía en ese momento esa persona, y entonces pues convencida de que pues iba a ser abandonada, ¿no? Son obsesiones y que incluso que llegan a alterar completamente, ¿no? Pues hasta el soma, ¿no? La fisiología de la persona, ¿no? Recuerdo una persona que había sido muy maltratada emocionalmente en su familia y que muy rechazada como mujer, y que una persona que a lo mejor en un año pues podía tener pues
3, 4 reglas en todo el año, ¿no? Y que fue dejar la casa, conseguir tomar esta decisión de independencia. Oye, y la persona se empezó a menstruar con como un clavo, ¿no? Cada 28 días, una cosa tremenda, ¿no? Y entonces esa persona se dio cuenta de que era algo preternatural, porque vio que en las personas del nuevo entorno al que llegaban empleaban un tipo de argumentos que habían utilizado en su casa para atacarla. Y que entonces, pues digo, esto viene del enemigo y me ha afectado a mi mente, ha hecho que yo me lo creyera y hasta el punto de alterarme ginecológicamente. El próximo día, si Dios quiere, trataremos la cuarta ataque a la persona, que es la posesión diabólica. ¿Quién como Dios? El arcángel que dirige la milicia celestial, el padre Yandrashad, Miguelita, de la Orden Miguelita, está también en Abba Padre Internacional. Gracias, Luis. ¿Quién como Dios, hermanos? El día de hoy, en este tercer encuentro, quisiera continuar nuestro conocimiento sobre historia, imagen de San Miguel, toda la simbología, ya que nos va a acompañar todo el tiempo. En vez pasado hemos hablado sobre la historia de la imagen, qué significa el símbolo también que forma parte de nuestra vida cotidiana en todas las esferas. Y en día de hoy quisiera invitarles para que conozcamos algo que es para mí muy importante. Yo soy sacerdote religioso de congregación de San Miguel Arcángel y por tal razón este segmento tiene nombre ¿Quién como Dios? Y como cada congregación, como cada agrupación tiene sus símbolos, tiene sus escudos. Y ahí encontramos escudo de congregación de San Miguel Arcángel. Este escudo representa todo lo que es ser un miguelita, miembro de congregación de San Miguel Arcángel. Y así vemos una espada con una hoja flameada, que es un atributo de San Miguel Arcángel y expresa el primer lema de los miguelitas, que es también ¿quién como Dios? De otro lado, vemos lirio. Lirio representa muchas cosas, entre ellos representa emblema de dignidad real y soberano, pero en la dimensión espiritual indica pureza e inocencia, por lo que corresponde bien con la virtud de la moderación. Y ahí por debajo tenemos 3 tazones de grano de trigo, que significa prosperidad, riqueza, economía. En la liturgia, en momento de ofrenda, estamos diciendo, este pan, fruto del trabajo de las manos del hombre, que se hace de los tazones de los granos de trigo, y significa trabajo. Así pues, este símbolo representa 2 lemas que tienen miguelitas. Primero, ¿quién como Dios?, que representa esta espada. Y segundo, el lirio y los tazones de granos de trigo, que significa trabajo, templanza y labor. Tal vez algunos de ustedes van a preguntar, ¿y qué es eso? ¿Por qué labor? Sobre todo quisiera enfocarme en la palabra labor, trabajo. Todo el mundo cuando habla de trabajo, escucha sobre trabajo, en primer lugar piensa, otra vez de trabajo, estoy harto de trabajo, trabajo y trabajo. Conociendo hermanos dominicanos, muchos dicen, mucho trabajo, poco dinero, y se quejan que tienen que trabajar, pero pocos saben que trabajo dignifica
a una persona. Pocos saben que trabajo no es un pico y pala o lo que tú haces simplemente. Padre fundador, Beato Bronislaw Markiewicz, quien fundó esta congregación religiosa de San Miguel Arcángel, porque sabía que tener como un patrón a San Miguel es de gran provecho, porque es un patrón poderoso. Y él enseñaba a sus muchachos como hijo adoptivo y primer salesiano que llegó a las tierras polacas y después se convirtió, fundó su propia congregación por las situaciones de la historia, como siempre ocurre, enseñaba que verdadero trabajo tiene 3 dimensiones: trabajo físico, trabajo intelectual y trabajo espiritual. Y cada miguelita, cuando llega a formarse de ser miguelita, se le enseñan que el día, si quieres ser una persona completa, un verdadero hijo de Dios, debes dividir 24 por 6. 6 horas de sueño, descanso, 6 horas de trabajo físico, 6 horas de trabajo intelectual y 6 horas de trabajo espiritual. Trabajo físico todos conocemos, no hay que dar mucha vuelta. Trabajo intelectual es importante y apoya trabajo físico, pero el más importante y más difícil es trabajo espiritual. Ser persona espiritual que sabe dominar sus pasiones, sus bajos instintos y todo lo que nos aleja de Dios. Eso es el significado del escudo de los miguelitas, que también proviene de meditar esta hermosa imagen de San Miguel. Con eso terminamos este segmento. Si alguien quiere conocer más de San Miguel Arcángel, puede seguirnos en las redes sociales con el nombre ¿Quién como Dios? Bendiciones a todos. Los franciscanos no solamente nos han dado la experiencia de la obediencia, de la humildad, de esa espiritualidad que penetra y nos llena, sino que también nos dan la famosa frase célebre de paz y bien. Fray Jorge Jiménez está con nosotros. Paz y bien. Comenzamos saludando al Señor como solía hacerlo San Francisco de Asís. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. En el primer segmento, al introducir estas reflexiones sobre espiritualidad franciscana, intentamos sobre todo precisar qué entendíamos por espiritualidad, y en nuestro caso, espiritualidad franciscana. En pocas palabras decíamos que la espiritualidad franciscana era la vivencia de la fe de Francisco de Asís. Y insistíamos en 2 puntos sobre todo, en que esta vivencia de la fe implica todas las dimensiones de la vida y en el protagonismo del Espíritu Santo, o sea que sin el Espíritu Santo y no se puede hablar propiamente de espiritualidad o de esta vivencia de la fe, y tampoco, claro, si no es movida por Él. Hoy comenzamos una serie de reflexiones para conocer mejor la persona de San Francisco de Asís, y nos dejaremos guiar por él mismo, a través sobre todo de su testamento, este texto autobiográfico al que ya hemos hecho referencia. Y este libro, o este texto, mejor dicho, porque no propiamente un libro, es un escrito breve, realmente, inicia con las siguientes palabras. El Señor me dio de esta manera a mí, el hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia. Recojo estas palabras, aunque no pienso entrar propiamente a reflexionar así sobre el contenido de las mismas, sino que quiero abrir un paréntesis, mejor para hablar sobre el Francisco que escribe sobre sí mismo. Pero ya en estas
pocas palabras vemos cómo Francisco sigue teniendo presente este protagonismo del Espíritu Santo en su vida, al mismo tiempo que hace referencia a su propia persona. Y la pregunta es entonces, ¿por qué Francisco escribe sobre sí mismo? Ciertamente lo hizo poquísimo, y si poco escribió, sobre sí mismo escribió mucho menos. Pero lo hizo por la misma razón por la que escribía, o lo que podemos conservar de él, para transmitir lo que había recibido de Dios. Esta es la idea central en la que profundizaremos hoy. Francisco escribe para transmitir lo que había recibido de Dios. Francisco escribió sobre todo para transmitir, como a él le gustaba decir, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es el verbo del Padre, y las palabras del Espíritu Santo. Esto lo dice textualmente en su segunda carta a los fieles, en el número 3 de este texto. Y de ahí también podemos entender las constantes referencias bíblicas de Francisco en todos sus escritos, pero que incluye además también aquello que él ha experimentado como dado por Dios. Entonces, la motivación de Francisco al escribir no es ni cronística, no es tampoco literaria, sino que es fundamentalmente teológica. Y esto es importante. Escribe porque siente que ha recibido algo de Dios y se siente llamado a transmitirlo. Y lo primero que hay que aclarar sobre este tema de Francisco escritor es que Francisco propiamente, más que escritor, es autor. ¿Qué significa esto? Es decir, que Francisco no parece del tipo de autor que permanece por horas largas sentado en un escritorio elaborando y redactando textos. De hecho, entre los más de 30 escritos de Francisco que se conservan hoy y que se reconocen como auténticos, solo 3 son autógrafos, es decir, escritos de su puño y letra. Y esta treintena de escritos son considerados, destacando claro estos 3 autógrafos en especial, la principal fuente para conocer a Francisco, aunque no la única, evidentemente, porque hay otros textos escritos por otros sobre Francisco que nos ayudan, son las llamadas hagiografías, escritas ya para resaltar la santidad de Francisco, y otros documentos de la época que hacen referencia a Francisco, pero la lectura de estos textos resulta un poco más compleja. Vamos sobre todo a centrarnos en los llamados escritos. Bien, debemos insistir en la importancia de los escritos de Francisco para estas nuestras reflexiones sobre espiritualidad franciscana. Y ya hemos comenzado a servirnos del testamento como punto de partida. Además, para conocer cualquier espiritualidad hay que partir de sus descripciones o testimonios conservados, a pesar, claro, de la dificultad inherente a todo intento de transmisión de una experiencia mística o espiritual. Esto es muy común verlo en los místicos. Dificultad que puede entenderse al menos en 2 sentidos. En primer lugar, por los límites del lenguaje humano para expresar la experiencia de Dios, una dificultad que es propia de toda persona, en cuanto a poder transmitir eso que ha experimentado en una experiencia mística, por ejemplo. Y la segunda dificultad, o el segundo sentido, sería por la resistencia propia de los místicos a hablar de sí mismos, que solo resulta superada quizá por su humilde obediencia y sentido de restitución a Dios de aquello de ese bien que han recibido de Dios y que desean proclamar o declarar como no propio, sino que es de Dios. Un sentido de desapropiación que le hace buscar expresar eso que han recibido. Bien, vamos a concluir esta parte de esta reflexión, y la próxima semana continuaremos reflexionando sobre este tema de Francisco como escritor y por qué Francisco escribe sobre sí mismo. Muchas gracias. Paz. Estamos felices. Está retornando de nuevo al segmento de la espiritualidad de la VAC el padre Brunel Drago.
El padre Brunel se vio entre la vida y la muerte, producto de que el COVID-19 quería llevárselo y que lo contaran en la lista de los muertos. Pero el poderoso de Israel, el león de la tribu de Judá, el Yahvé de los ejércitos, el padre de Isaac, de Abraham, de Jacob, nuestro Padre Creador, escuchó las súplicas de tantos servidores, de tantas personas que clamaron misericordia por él, y de él tener cerca de un 25% de vida, cada vez con menos posibilidades, él logra superar la barrera que lo estaba arrastrando a la muerte. El padre Brunel Dragon está con nosotros y es un orgullo para nosotros darle la bienvenida y que se reintegre de nuevo en tu programa, Abba Padre. Un saludo a todos ustedes en este programa, Abba Padre. Regresamos con el poder de Dios. Después de padecer una situación bien difícil, Dios nos ha dado una oportunidad porque el Padre es bueno. Hoy yo quiero hablarle del mismo tema anterior, la dimensión humanizante. Ustedes saben muy bien en qué consiste la dimensión humanizante. La grandeza y la bondad del Padre, que nos ama de una manera incondicional, con un amor tan íntimo y tan profundo que abarca totalmente todo nuestro ser. Hoy vamos a hablar sobre la necesidad de la oración. Para orar necesitamos remar entre las olas de la dispersión, ya que la enfermedad del siglo moderno se llama la dispersión mental. Remar mar adentro de las olas de la sequedad y distracciones. Hoy el hombre está tan lejos de Dios, sufre una enfermedad que se llama asedio espiritual y al mismo tiempo la distracción de las situaciones cotidianas tienden a separarnos de nuestro verdadero ser. Avanzar mal adentro y dar alcance al centro. Si nosotros estamos metidos en el mar, nuestro objetivo es llegar al centro. Y Dios es el centro donde nosotros queremos tirarnos de cabeza para alcanzar el misterio insondable del Padre que sabemos que nos ama. La fuente viva, eterna y profunda, al glaciar de las nieves eternas, alcanzar lo máximo más allá de las nieves, es el misterio patente donde el Padre nos habla a nuestro interior. Es decir, la presencia misma y sustantivada del amado Dios que nos muestra su amor. Y esta es la relación quieta e inefable. Yo, tú, Dios que entra en mí y yo que entro en Él, nos formamos una sola comunidad que llamamos intimidad. A veces, cuando miramos el horizonte, como estamos mirando la belleza de la naturaleza, que nos invita a una contemplación de profundidad, podemos decir, como Dios hace todo tan perfecto y usted y yo somos todavía más perfectos que todo lo que puede existir en la creación, porque el Padre pensó y puso en nosotros lo más sublime, por eso somos superiores que por encima de los ángeles. Miramos el sol. A veces decimos, es el sol, pero es un sol tamizante. Si podemos mirar este sol tamizado, brilla. A veces parece quema, pero no consume ni destruye. Dios
nos invade, pero tampoco nos desplace. O sea, son fragmentos de sol derramado. Es un sol derramado. Este misterio de Dios es un misterio derramado que nos invade, pero de una manera tan especial ni siquiera podemos darnos cuenta. No es una anestesia que calma el dolor por un momento y después el dolor se sigue con más fuerza. Cuando salimos de un quirófano, tendemos a sentirnos bien, pero cuando está pasando la fuerza de la anestesia del quirófano, pasa algo, nos ponemos un poquito violento, histérico, como perdemos el control. Dios pone su poder en nosotros y seguimos igual, estable, equilibrado. Así se puede llegar a captar en la fe y en la oración a Dios. Es el sol, pero no es el sol. Es una profusión de rayos y de luces que se dispersa, pues es que es un sol derramado. Dios es el amor derramado. La gracia de Dios es una gracia derramada. Por eso cuando cantamos los cantos carismáticos decimos: ven Espíritu Santo, derrámate. Porque el Espíritu Santo se derrama en poder para llenarnos de la gracia celestial. Segundo temita sobre el asunto de la oración humanizante, dimensión humanizante. Esta presencia sigue siendo oscura, pero cada vez más viva. Cuando la fe y el amor se identifican, los rasgos de Dios se perciben no más claros, sino más densos. Este amor del Padre nos invade de una manera fuerte. Dios está dentro de mí y en torno de mí, y con su presencia paternal activa, alcanza las últimas zonas de mi ser. En una palabra, Dios es el alma de mi alma y la vida de mi vida, más interior que mi propia intimidad. Aquella realidad total y totalizante dentro de la cual estoy profundamente sumergido, pero a pesar de esta unión no hay identidad o identificación, sino una presencia activa, creadora y vivificante. Esto es el misterio del Padre. El Padre muestra su amor a nosotros cuando nosotros nos alejamos de Él. Nunca podemos olvidar la idea o la escena del hijo pródigo. Y el Padre misericordioso. El hijo pidió todo. El Padre no resiste. Le dio todo por amor. Pero por misericordia lo espera hasta el último día que se recapacite, porque el Señor sabe que su amor, aunque caímos en la profundidad de nuestra desgracia y la consecuencia de nuestras desconexiones, pero lo que el Padre sembró en nosotros fue tan profundo, aunque lo arrancan de raíz, por solamente una pequeña cosita de esta raíz que se queda, el Padre sabe que vuelva a germinar en nosotros el germen de su amor, porque tenemos una capa espiritual que el Padre nos revistió, que nada ni nadie puede arrancar este vestido, nada y nadie puede arrancar esta semilla de raíz, porque el Padre es así. Queridos hermanos, hoy es el momento de encontrarte con el Padre como el hijo pródigo. Y el Padre está esperándote porque tiene el festín preparado. ¿Y tú? ¿Crees que tú eres hijo del Padre o tú eres un esclavo? Y como el Padre lo dijo: hijo, todos los míos son tuyos. Siempre ha estado aquí. Nunca nada te hará falta o te hizo falta.
¿Qué te está haciendo falta en este momento? ¿Dinero? ¿Comida? ¿Ropa? ¿Un buen vehículo? Si tú estás con el Padre, todo lo del Padre es tuyo. El universo entero es tuyo. Coge lo que tú quieres, pero quédate con el Padre. Dios te bendiga hoy y siempre. Dios Todopoderoso y Eterno, en esta tarde, contemplando la naturaleza y recordar y meditar el Salmo 8. Oh Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Porque la admiración de Dios es solamente contemplar a Dios en la belleza que ha puesto en mí. El Señor en este momento comienza a tocar cada parte de tu ser y de tu existencia. Dios Padre y Eterno comienza a mirar las situaciones que tú no puedes aguantar. Y la paz abundante alcanza todas las partes de tu cuerpo y sea totalmente protegido por los brazos poderosos del Padre Eterno. Amén. Muy bien, seguimos gozándonos con alegría y gozo en el nombre de Jesús. Y ahora queremos presentarles un gran amigo que yo me conocí. Se llama Jesús. Amén. En gozo. En este día glorioso yo he venido aquí. En este día glorioso yo he venido aquí a presentarte a alguien que yo conocí. A presentarte a alguien que yo conocí. Alguien muy poderoso cambió mi corazón. Alguien muy poderoso cambió mi corazón. Ven y verás lo grande que es tu amor. Ven y verás lo grande que es tu amor. Yo soy criatura nueva desde que le conocí. Yo soy criatura nueva desde que le conocí. Porque él cambió mi vida y ahora soy feliz. Porque él cambió mi vida, yo ahora soy feliz. Y yo quiero saber qué significa para ti. Yo quiero saber qué significa para ti. El nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo. Jesús es amor, alegría y paz. Jesús es amor, alegría y paz. Jesucristo es amor, alegría y paz. Jesús, 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 dame más Jesús. Yo quiero más Jesús. Me acuesto con Jesús, me levanto con Jesús. Siempre ando con Jesús. Yo amo a Jesús. Dame más Jesús. Jesús es amor, alegría y paz. Jesús es amor, alegría y paz. Jesucristo es amor, alegría y paz. Jesucristo es amor, alegría y paz. Se acerca, mis hermanos, el 4º Congreso Internacional de Exorcismo y Combate contra el Maligno. Estamos en combate, estamos en tiempo de guerra espiritual y tenemos que ponernos la armadura de Dios. Y esa armadura incluye también formación. Vamos a tener 3 días de formación en la Renovación Carismática Católica Dominicana, donde este programa está apoyando, promocionando incondicionalmente este 4º Congreso Internacional de Exorcismo los días 4, 5 y 6 de septiembre. Pueden buscarlo en la página de la Renovación Carismática Católica Dominicana, rccd.do, y ahí pueden obtener todos los detalles para que ustedes se inscriban en la ficha digital y con tan solo $10 de colaboración o 500 pesos dominicanos pueden participar esos 3 días. Viernes 4 de septiembre desde las 6:45 de la tarde hasta las 10:30 de la noche. Sábado 5 de septiembre desde las 9 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Y domingo 6 de septiembre desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía con 12 charlas magistrales. Experiencias maravillosas. Y ahí
por supuesto que van a haber momentos de oración, de liberación. Necesitamos despertar, necesitamos animarnos, necesitamos llenarnos, y dentro de esa llenura en el Espíritu, nosotros tenemos que formarnos. Por eso Abba Padre está apoyando este cuarto Congreso Internacional de la Renovación Carismática Católica de la República Dominicana. Así como estamos apoyando también y promoviendo el primer Festival Virtual Católico Latinoamericano, donde ya las inscripciones concluyen el próximo mes de septiembre. Abba Padre te da las gracias por escucharnos, por observar todos estos segmentos variados que tenemos durante toda la semana, pero también le damos las gracias a toda la red de emisoras y canales de televisión que están apoyando este programa Abba Padre en unos 20 países de América Latina y en más de 85 medios de comunicación. Abba Padre se despide. Hasta la próxima. Queremos escuchar tu voz. Escucha.